Muy bien, buenas noches. Está medio fuerte, ¿no? ¿Está bien? ¿Se escucha? Ahí está. Qué hermoso tiempo que acabamos de pasar. Por ahí es un poquito difícil continuar con, con el mensaje porque hemos escuchado tanto para reflexionar, para meditar en lo que el Señor hizo por nosotros, ¿no? Pero siempre que pensamos en esto, en la cena del Señor, pensamos en hacer memoria y pensamos en que el Señor Jesucristo lo dio todo por nosotros y hoy tenemos la oportunidad de también recordar ese sacrificio de Cristo en la cruz. Y como hemos visto en estos días, ayer y hoy, la historia de Samuel no solamente es la historia de Samuel, sino que es un cuadro de lo que Cristo iba a venir a hacer más adelante, ¿no? Él venía a ser un profeta, un sacerdote, pero también un rey. Y en ese cuadro del sacerdote, la Biblia nos dice en Hebreos que él vino, se entregó a sí mismo como un sacrificio perfecto, pero también como un sacerdote que vino a poner su vida y a entregarla al Señor, y hoy alabamos a Dios también por eso. Pero vamos a continuar en nuestro estudio, ¿sí? Despierta tu propósito. ¿Quién viene por primera vez si no estuvo hoy a la mañana o ayer? ¿Hay alguien que está por primera vez? Varios, muy bien. Algunos lo señalan a sus amigos porque no se animan a levantar la mano, pero vamos a pensar un poquito en esta frase, ¿sí? De cómo podemos despertar el propósito de Dios para nuestra vida. Y estuvimos viendo en primer lugar, ¿quién se acuerda? El primer día, algo con E, 4 palabras con E. La primera que vimos el sábado a la noche fue... Más fuerte, vamos. El entorno, muy bien, el entorno en que Samuel nace y la situación en la que le toca vivir. Realmente es una situación totalmente oscura, pero la Biblia nos muestra que Samuel fue luz para el pueblo. Y Samuel nació en un entorno oscuro, pero fue una luz para Israel. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar lo vimos en esta mañana porque él se encontró con Dios. Él marcó un contraste, fue luz al pueblo porque se encontró con Dios y escuchó su voz y obedeció su voz. Pero no solamente por eso, sino que en segundo lugar, y es lo que vamos a ver en esta noche, él tuvo una entrega completa a Dios. Él se entregó completamente a Dios. Y va a ser difícil, pero vamos a tratar de hacerlo, necesito su ayuda, pero porque vamos a resumir el capítulo 5, el capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6 de Primera Samuel. Nosotros vimos hoy a la mañana el capítulo 3, que nos muestra que en ese encuentro que Samuel tuvo con Dios, él escucha, no había escuchado antes la voz de Dios tan claramente, escucha la voz de Dios y una de las cosas que hace es obedecer la voz de Dios. Y cuando obedece lleva un mensaje a Elí y eso es lo que vamos a ver en la entrega de Samuel. Un resumen para poder llegar al capítulo 7. En primer lugar, del capítulo 4, 5 y 6. Cuando pensamos en estos capítulos, pensamos en que hasta este punto Samuel ya era un hombre de Dios. Había conocido a Dios, le servía a Dios, dice que ahora era conocido por el pueblo, respetado por el pueblo. Pero ¿cómo continúa esta historia? Bueno, la historia va a continuar. La historia va a continuar justamente quizás no como nosotros esperaríamos. Porque imagínate esto, vos tomás la decisión de servir a Dios, vos tenés un encuentro con Dios, como dijimos esta mañana, escuchás su voz, querés obedecerle, ¿y qué esperas que pase? Que andes de victoria en victoria, que el panorama sea algo lindo, que aún aunque vengan desafíos, te vaya bien, ¿no? Porque escuchamos que el Señor nos va a bendecir, Él prometió bendecirnos, Él prometió estar con nosotros. Pero justamente lo que pasa en esta situación es todo lo contrario. Y antes de verla, quiero advertirte que quizás en este fin de semana tomás una decisión importante con Dios y después volvés a tu zona, a tu casa, volvés a tu escuela, volvés a tu barrio y quizás el panorama o las situaciones que te tocan vivir no son las que vos esperás. Y ojo con esto porque tenés que estar atento, tenés que estar, digamos, con los ojos abiertos, los oídos abiertos de que
aun cuando tomes decisiones importantes con Dios acá, quizás volvés al lugar donde estás y el entorno sigue siendo igual y la situación sigue siendo totalmente oscura como lo fue con Samuel. Samuel tuvo estas experiencias, pero ahora la Biblia se va a encargar de mostrarnos que el entorno seguía siendo el mismo. Justamente dice ahí, perdón, dice ahí el capítulo 4, si me acompañan al capítulo 4, vamos a ver rapidito versículo 1. Primera de Samuel 4:1. Dice, y las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. Fíjate, las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. Pero dice que en aquel tiempo Israel estaba en guerra con los filisteos y el ejército de los israelitas, o el ejército israelita, acampaba cerca de Benecer y los filisteos estaban en Afec, perdón. Los filisteos atacaron el ejército de Israel, versículo 2, y lo derrotaron matando 4.000 hombres. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel le preguntaban, ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron, traigamos de Silo, donde estaba el tabernáculo y donde estaba el arca, dice, el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Así que enviaron hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Los hijos de Elí, fíjate que todavía seguían al mando, digamos, Elí y sus hijos, los hijos de Elí, Ofni y Finés, también estaban allí con el arca del pacto de Dios. Cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. ¿Qué estará pasando?, se preguntaban los filisteos. ¿Qué es todo este griterío en el campamento de los hebreos? Cuando les dijeron que era porque el arca del Señor había llegado al campamento, entraron en pánico y dijeron, los dioses han llegado a su campamento, exclamaron. Esto es un desastre, nunca antes nos hemos enfrentado a algo así. ¡Socorro! ¿Quién podrá librarnos de los dioses poderosos de Israel? Son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. Filisteos, peleen como nunca antes. Si no lo hacen, seremos esclavos de los hebreos, así como ellos han sido esclavos nuestros. Peleen como hombres. Fíjate, vamos a leer hasta ahí nomás. Realmente podríamos leer los 3 capítulos y son sumamente interesantes. Te animo a que lo puedas leer cuando estás en tu casa o quizás cuando volvés o en estos días. Pero vamos a encontrar acá en primer lugar que el pueblo estaba perdiendo, el pueblo estaba siendo derrotado. Dice la Biblia que 4.000 hombres habían sido derrotados por los filisteos y de repente los líderes del pueblo dicen, bueno, ¿por qué Jehová nos entregó a ellos? Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a traer el arca, la vamos a llevar con nosotros a la batalla y Dios nos va a dar la victoria. Y justamente nos muestra también que los filisteos, los enemigos, sabían quién era el Dios de Israel. Habían escuchado de su glorioso poder al liberarlos de Egipto, no solamente al liberarlos de Egipto, también en el desierto, y cómo habían llegado a conquistar la tierra y cómo estaban siendo ahora un pueblo de Dios. Pero sin que lo leamos, te voy a contar cómo sigue la historia por el tiempo, pero lo que vamos a ver ahí es que ellos van a la batalla, los filisteos pelean con toda su fuerza y los de Israel son derrotados nuevamente. Ellos son derrotados, dice que 30.000 hombres mueren en ese momento. O sea que podríamos decir que en el capítulo 4, 34.000 hombres mueren y los de Israel no sabían por qué. Dice ahí, fíjate, capítulo 4, el pueblo es derrotado en batalla. El pueblo envía el arca a la batalla. Los filisteos capturan el arca del pacto. Eso es lo que va a pasar en el capítulo, al final del capítulo 4 y en el capítulo 5.
Esta arca, o qué era el arca, ¿no? Porque quizás lo estás escuchando por primera vez. En ese momento, en la tienda de reunión o en el tabernáculo, y después también en lo que vino a ser el templo, se encontraba el lugar santo y después el lugar santísimo, y dentro de ese lugar santísimo estaba el arca del pacto, que era de oro y con 2 querubines, y adentro tenía lo que ellos, digamos, habían experimentado como la presencia misma de Dios. La presencia misma de Dios estaba en ese lugar. De hecho, el pueblo había visto cómo una nube desde el cielo simbolizaba esa presencia de Dios que bajaba y estaba con ellos en el tabernáculo. Y después, más adelante, cuando el pueblo se aleja de Dios, ven esa misma presencia de Dios irse del templo, mucho más adelante, porque el pueblo estaba realmente haciendo las cosas mal delante de Dios. Ahora, el arca representaba la presencia física, la soberanía y la santidad de Dios. Ninguno podía entrar. Solamente el sumo sacerdote podía entrar ahí a hacer los sacrificios y tenía una campanita con una soga que realmente les dejaba saber a los que estaban sirviendo en el templo o en este caso en el tabernáculo que el sumo sacerdote seguía vivo haciendo los sacrificios, intercediendo por el pueblo, haciendo ofrendas de expiación y lo dejaba ver. Y sabían que si esa campanita dejaba de sonar, la persona había muerto, porque nadie podía entrar en la presencia de Dios si no era esa persona y esa persona no se guardaba también de vivir una vida en santidad. Esto es la manera en que el pueblo se relacionaba con Dios en el Antiguo Testamento. Podríamos decir que el arca del pacto actuaba como el trono terrenal de Dios en medio de esos querubines que estaban ahí hechos de oro. Ahora, ellos traen el arca para tener victoria, pero no se dieron cuenta de algo. Y hay algunas reflexiones que quiero tener hasta que lleguemos al capítulo 7, que es donde nos vamos a centrar hoy. En primer lugar, ellos pensaron que la victoria tenía que ver con el arca y no se dieron cuenta que no era con el arca, sino que era con Dios. ¿Sabes? Lo vimos y lo vamos a repetir porque la historia de Samuel y todos estos primeros capítulos de Primera de Samuel nos van a hacer recordar que no se trata de que estés en el lugar de hacer sacrificios, que no se trata del arca, que no se trata de un amuleto de la suerte. Ellos pensaban que el arca era eso, era nuestro amuleto, y que con eso iban a tener victoria. Pero no se trataba del arca, nunca se trató solamente del arca. Se trataba de Dios, se trataba de Dios. Cuando David peca y va a escribir ese Salmo 51 y habla de ese arrepentimiento que él está experimentando delante de Dios, una de las cosas que él entiende es que a Dios no le importaban tanto los sacrificios, sino los corazones que estaban humillados a él. Y él dice, sí, después David sigue diciendo en ese salmo, sí te agradan los sacrificios de alguien que tiene un corazón humillado delante de vos. Ahora el pueblo estaba totalmente distraído, estaba totalmente lejos de Dios. Acordate ese entorno de impiedad, de inmoralidad, de idolatría. Y pensaban que de la nada, por traer el arca, iban a tener victoria. Y muchas veces nosotros actuamos de esa manera. Pensamos que, bueno, entonces me va mal en algo, no importa si estoy viviendo una vida lejos de Dios, voy a hacer una oración. Alguno dice, no, me voy a echar un rezo, ¿no? O voy a ir a la iglesia y voy a ofrendar, y entonces es como que me va a ir bien. Y es como que Dios me va a dar la victoria. Ellos se preguntaban, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? A veces nos pasa eso. Si fui a la iglesia, si tengo algo para Dios o algo para Dios, voy a tener victoria. Pero ellos estaban en una condición desastrosa. Y el capítulo 4 nos dejan claro que no se trataba solamente del arca. Pero el capítulo 4 también nos va a mostrar que Dios sí estaba presente, pero no para darles victoria, sino para juzgarlos y castigar el pecado. Esas muertes que ellos experimentaron ahí, era parte del juicio de Dios al pueblo, a un pueblo que se había alejado de Dios. Muchas veces cuando ves al pueblo de Israel que es llevado cautivo, no es por algo que Dios quería hacer con ellos. Si bien Dios lo usa para su plan y sus propósitos, en realidad era porque era consecuencia de sus pecados. Ellos se habían alejado de Dios, ellos se habían mezclado con mujeres extranjeras, ellos habían adorado a otros dioses. Y de esa manera recibían el castigo, las consecuencias de su pecado.
Entonces en este capítulo vemos que ellos llevan el arca, pero igual son derrotados. Y lo que va a pasar en el capítulo 5 es que este arca es robada y el sacerdocio, vamos a ver al sacerdocio castigado, vamos a ver al pueblo castigado, pero también vamos a ver a los adversarios de Dios castigados. Porque Dios va a mostrar que el pueblo es castigado a la hora de perder 34.000 hombres y perder la batalla. Pero luego alguien le va a ir corriendo y le va a contar a Elí lo que había pasado. Y este Elí, que ya realmente sabía quién era Dios, pero sabía que Dios había dicho que él ya estaba listo para morir, se entera de que en la batalla no habían ganado, sino que habían perdido y que el arca había sido robada, y dice que él se estremece y se cae de su silla, se quiebra la nuca y muere. No solamente porque el arca había sido robada, sino porque dentro de esos 30.000 hombres, sus hijos, Ofni y Fines, habían muerto. O sea que el capítulo 4 también nos va a mostrar que lo que Dios le había dicho a Samuel en el capítulo 3 se estaba cumpliendo. Ellos recibieron ese castigo. Elí había muerto, sus hijos habían muerto, el arca había sido robada, la situación realmente había empeorado. Él cae de su silla y muere. Dios les va a probar que no hay nada, esta frase la leí en un libro que estaba leyendo acerca de Samuel y me encantó, dice, Dios les va a probar que no hay nada más glorioso que su gloria humillada y cautiva. Y vos me decís, ¿cómo? Sí, porque Dios va a mostrar que Él no necesita de nosotros. El capítulo 5 nos va a mostrar que realmente Dios no necesita de nosotros, porque el arca la llevan a un lugar donde está el templo de Dagón, que era el dios en minúscula, ¿no?, de los filisteos, y ponen el arca al lado de la estatua de este dios. Y al día siguiente van a ver qué había pasado, cómo estaba la situación, y el arca, la presencia de Dios, dice que derriba la estatua de este dios Dagón. Y ellos la vuelven a levantar y al otro día van a la mañana nuevamente y ven que no solamente la estatua de este dios estaba caída, sino que estaba quebrada. Y ellos se dan cuenta que tenían que sacar el arca de Jehová de ese lugar. Y Dios nos va a mostrar que no nos necesita porque Él va a castigar a los enemigos, aún sin que ningún hombre interceda. Y muestra que él es soberano y más poderoso que sus dioses, pero después llevan el arca a una ciudad y esta ciudad las personas empiezan a tener tumores y todos empiezan a estar mal y gente empieza a morir y se dan cuenta que tenían que sacar el arca de ese lugar y llevarla a otro pueblo, y cuando la van a llevar a otro pueblo, la gente de este pueblo dice, ¿por qué traen este mal a nosotros? Claro, la gente ya se estaba dando cuenta que la presencia de Dios que realmente estaba en ese arca estaba trayendo destrucción a los dioses que no eran dioses, al pueblo que realmente eran enemigos de Dios, y juntan a los líderes de los filisteos y les dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a consultar a nuestros profetas, a nuestros adivinos, y ellos le dicen, mira, lo que tienen que hacer es poner en 2 vacas que recién hayan tenido crías, unos postes, poner el arca ahí y hacer ofrendas de oro, 5 tumores, 5 ratones de oro y llevarla al lugar donde está, donde están los israelitas. Y dice, y vamos a saber que este mal nos vino de parte de Dios si vemos que las vacas llevan el arca hasta cierto lugar y cruzan cierto lugar y llegan a cierta ciudad. Y no solamente esto, sino que vamos a saber que este mal nos vino de parte de Dios si cuando lleva no solamente el arca, sino que estos ratones de oro y estos tumores de oro cesan y se sanan las personas que todavía están enfermas. Los 5 líderes de las 5 ciudades más importantes de los filisteos estaban siendo humillados. Sus tierras estaban siendo y sus cosechas estaban siendo atacadas por ratones. La misma presencia de Dios estaba demostrando que Dios no nos necesita, pero que Dios sigue siendo Dios. El enemigo quiere devolver el arca, pide consejo, no saben cómo hacerlo, reciben esta guía de parte de estas personas que eran adivinos y de repente vemos que sí,
las vacas se encaminaron por el camino que tenían que ir y seguían un camino recto, estaban andando, dice el capítulo 5, versículo 12, y dice, no se paraban y no se desviaban ni a derecha ni a izquierda, y llegaban a este lugar. Dios hirió no solamente a los líderes de los filisteos, a la tierra y a sus dioses, sus personas, sus productos, sus dioses falsos. El error que los israelitas habían cometido en este tiempo era que ellos habían pensado que el arca era un amuleto que les traía superpoder o una caja de la suerte y que si la llevaban a la batalla iban a tener victoria. Y la realidad es que Dios no es un objeto que se puede manipular. El arca era un recordatorio de un compromiso mutuo, de este pacto que tenía el pueblo con Dios. Ahora, en el capítulo 6 vamos a encontrar que ellos devuelven el arca. Fíjate, los filisteos son castigados por Dios. El arca es entregada al pueblo de Israel. Pero aún así, cuando el arca vuelve al pueblo de Israel, encontramos en el capítulo 7, y ahí vamos a ir al capítulo que nos toca. Perdón que hicimos este resumen un poquitito largo, pero es interesantísimo. En el capítulo 7 vamos a ver, fíjate, versículo 1 dice, entonces los hombres de Kiriat Jeraim fueron por el arca del Señor. La llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jeraim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo, todos los de Israel se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Este era un tiempo realmente triste para el pueblo de Dios, porque no podían escuchar a Dios, no podían discernir por qué estaban perdiendo, no tenían discernimiento de por qué habían muerto tantas personas. Si habíamos llevado el arca a la batalla, si todo estaba bien, si nuestro Dios, el Dios que venció a los egipcios, el que mandó todas las plagas, estaba ahí en el medio de la guerra. Pero acordate que no se trataba del arca, se trataba de un corazón que es entregado a Dios. Un corazón que es entregado a Dios, porque es ahí donde la presencia de Dios tiene sentido. Ellos se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado completamente. Ahora, en el capítulo 7, luego de leer estos versículos, vamos a ver esto que es lo que nos interesa en esta noche y quiero que prestes mucha atención. Vamos a ver al pueblo pasar de la derrota a la victoria. Vamos a ver que la entrega es la clave para que podamos pasar de una vida de derrota, una vida derrotada, a una vida en victoria. Y esto es importante para vos y es importante para mí, porque quizás ahora no estás viviendo una vida en derrota, pero va a llegar un momento donde podés llegar a estar sintiéndote y viviendo una vida derrotada por el pecado, derrotada por tu carne, derrotada por este mundo, derrotada por el enemigo. Y no te va a salvar un rito religioso. No te va a dar la victoria traer el arca a la batalla, si primero tu corazón no se entrega completamente a Dios. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver que este sentimiento de abandono que ellos tenían no era porque Dios no estaba ahí. El sentimiento de abandono que ellos tenían no era porque Dios no estaba ahí. Era porque no estaban viviendo una vida entregados a Dios. Y acá, en este capítulo 7, vuelve a entrar en escena nuestro amigo Samuel. Y Samuel se va a encargar y va a mostrar que la clave para tener una vida en victoria es tener un corazón entregado. Él les va a preguntar al pueblo, ¿realmente quieren volver a Dios? Fíjate versículo 3. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel, si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de todas las imágenes de Baal y de Astoret y adoraron, únicamente al Señor. ¿Sabes? La entrega es la clave para pasar de una vida de derrota a una vida en victoria, pero el primer paso que tenemos que dar es deshacernos de los dioses ajenos. Deshacernos de aquellos ídolos que toman el lugar de Dios en nuestra vida.
Lo hablamos el primer día, ellos estaban viviendo una vida en idolatría, no porque en el templo o en el tabernáculo se estaban arrodillando ante una estatua, sino porque en su corazón el yo tomaba el trono de su vida. Pero no solamente esto, acá dice que Samuel los llama a que si realmente querían volverse al Señor, tenían que deshacerse de los dioses ajenos, y nos dejan claro que habían imágenes que ellos tenían, de Baal, de Astoret. Y para nosotros muchas veces puede ser lo mismo. La pregunta en primer lugar que nos tenemos que hacer en esta noche es: ¿quién es nuestro Dios? Y sí, la respuesta obvia es que nuestro Dios es Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y a Él lo conocemos y le amamos, pero si pensamos un poco más en profundidad, no es la pregunta quizás correcta decir quién es nuestro Dios, sino quién está siendo nuestro Dios hoy. Porque quién es nuestro Dios, nuestra respuesta es sí. Los que hemos venido a la iglesia desde tiempo, quizás naciste en una familia cristiana como yo, y si no, yo creo que Dios es Dios. Es Jehová de los ejércitos. Envió a su Hijo Jesús, Él es mi Dios. Pero ¿quién está siendo en la práctica el que toma las riendas de nuestra vida? No sé si te gusta jugar a los videojuegos, pero pensá en el joystick, ¿no? Cuando estás jugando un videojuego, cuando estás ahí en la computadora y tenés el mando. El Dios de tu vida, el que va a tomar el control de tu vida, el que tiene el control, es el que está dominando, es el que está controlando, es el que está diciendo a dónde vas a ir, qué va a pasar. Y si Dios tiene el control de tu vida, vas a hacer normalmente su voluntad, vas a escuchar su voz, lo que veíamos ayer, lo que veíamos hoy. Pero si el dinero tiene el control de tu vida, el joystick de tu vida, si las redes sociales tienen el joystick de tu vida, si las relaciones amorosas tienen el joystick de tu vida, si quizás, no sé, puede ser una persona, puede ser vos mismo, tenés el joystick de tu vida, la dirección que vas a tomar es totalmente equivocada. Y aun cuando pienses que traer el arca te va a dar victoria, no lo va a hacer. Y vas a seguir sintiendo este sentimiento de abandono que los del pueblo de Israel sentían. El arca había vuelto, ellos estaban contentos, había alguien que la estaba cuidando, por 20 años estuvo ahí. Pero fíjate que por esos 20 años, aun cuando la presencia de Dios estaba ahí, ellos se sentían abandonados. Y lo primero que tenemos que pensar en esta noche es que si queremos volver a Dios, necesitamos deshacernos de esos dioses ajenos. Y para deshacernos, lo primero que tenemos que hacer es identificarlos. Y una vez que los identificamos, podemos decir, no, esto lo tengo que sacar de mi vida. Como te dije, puede ser una persona. Primera de Juan capítulo 5, versículo 21, cuando termina esa carta, dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Porque los ídolos son cosas que no se sientan en el trono de tu vida así como si nada. No, son cosas que se van introduciendo en tu vida, en tu mente, en tu corazón, y que a poquito van tomando lugar, van tomando lugar, van tomando lugar. Y ¡tac! Están ahí y tienen el joystick. Es como cuando estás jugando, ¿viste? A los videojuegos. No sé si te gusta el FIFA, Call of Duty, no sé, el juego que te guste. Estás jugando a los videojuegos y tenés un amigo que se acerca a mirar, ¿viste? Se acerca a mirar de lejos, mira el partido, después de un pasito más se acerca a vos, y se acerca un poquito más, y se acerca un poquito más y te dice: che, ¿me dejás jugar? Yo te puedo dar vuelta al partido, estás perdiendo. Viste que siempre hay uno que juega mejor que... Todos tenemos ese amigo que no sabe nada pero juega bien al FIFA. Nah, mentira. Para un chiste para captar la atención a aquellos que se están durmiendo por acá. No se están durmiendo. Esa es la fila más atenta, toman nota, todo. Y de repente tiene el control de tu vida. Y no te das cuenta y vos te encontrás mirando mirando el juego de tu vida con alguien que lo está controlando, y a veces decimos: no me di cuenta ni cuándo pasó. ¿Y cuándo empezó? Y empezó en el momento que dejaste de orar, empezó en el momento que dejaste de escuchar su voz, empezó en el momento donde empezaste a escuchar otras voces de este mundo que gritan más fuerte muchas veces que la voz de Dios, y te empezaste a acercar a este parlante, como decíamos hoy a la mañana,
Y empezaste a escuchar acá y un poquito más acá. Y de repente el ídolo está ahí y lo estás adorando y le estás dando tu tiempo y le estás dando el primer lugar. Ellos tenían que entender que eso lo tenían que deshacer, lo tenían que desterrar de su vida completamente. Mira, cuando pensamos en este primer concepto de deshacernos de los dioses ajenos, pensamos en que tiene que haber limpieza en nuestra vida. Tiene que haber una limpieza. Quitar es quitar de nuestra vida aquello que ocupa el lugar de Dios, y eso se llama limpieza. Es ordenar la casa de tu vida. Es empezar a sacar las cosas que ya no tienen que estar más ahí. Es empezar a limpiar los lugares que están sucios. En la presencia de Dios, recién lo escuchábamos tomando la cena, decíamos, bueno, el Señor tiene poder en su sangre para limpiar nuestros pecados y perdonarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para limpiarnos de nuestros pecados y perdonarnos de toda maldad. Él quiere limpiarnos para que estemos limpios, valga la redundancia, pero también quiere perdonarnos de la culpa que muchas veces sentimos porque la casa estaba sucia, porque teníamos un ídolo, porque estaba tomando algo el primer lugar en nuestra vida. Entonces el primer concepto de esta noche es que si realmente querés volver a Dios, si realmente querés vivir una vida en victoria, tenés que vivir con un corazón entregado a Dios. Y un corazón entregado a Dios no es algo así nomás o algo emocional, es algo racional. Es algo que vos entendés y que decidís. ¿Y qué es lo que decidís? En primer lugar, sacar los ídolos que no tienen nada que ver con Dios de tu vida y darle primer lugar a Dios. Pero en segundo lugar, tenés que dedicar el corazón a Dios. Nos decía ahí el versículo 3, ellos tenían que deshacerse de los dioses ajenos, pero después dice, tienen que dedicar su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Y esto de dedicar el corazón a Dios tiene que ver con el concepto de cuando nosotros limpiamos y vaciamos el vaso de las cosas incorrectas. No se preocupen que esta agua me la voy a tomar toda yo, así que no hay problema, ¿no? Vaciamos, limpiamos y sacamos las cosas incorrectas. Pero dedicar el corazón a Dios en este caso tiene que ver con el concepto de llenar ahora nuestro vaso con las cosas correctas, con las cosas que tienen que ver con Dios. Mirá, vamos a verlo ahí en algunos pasajes. Alguien puede buscar, y voy a necesitar en 3 personas, una de cada fila, Zacarías capítulo 1, versículo 3, la fila que está acá del lado de la puerta. La fila del medio que busque Santiago 4, 8. Y la fila acá en mi izquierda que pueda buscar Mateo 22, del 37 al 39. Lo voy a repetir. Alguien que tenga voz, o no importa si sos varón, si sos mujer, lo vas a leer bien fuerte. Acá ya tenemos una voluntaria. Acá alguien que levante la mano, a ver, que lo va a leer. Ahí, muy bien. Allá tiene que ser un muchacho. Vamos, muchachos, hay 2 chicas que ya se levantaron dispuestas. Zacarías 1.3, Santiago 4.8 y Mateo 22, 37 al 39. ¿Pero quién levanta la mano? Ahí está, otra mujer. Muchachos, perdimos, 3-0. Bueno, escuchamos lo que dice Zacarías 1.3, bien fuerte. ¿Te puedes poner de pie si querés? Muy bien. ¿Qué dice Santiago capítulo 4, versículo 8? Sí, de pie. Muy bien, gracias. Y Mateo 22, de pie también bien fuerte. Mateo 22, 37 al 39. Muy bien, puede tomar asiento, gracias. Vamos a dar un aplauso a los que estuvieron ahí leyendo. Mirá, si queremos, hay algunos muchachos que aplaudieron bien fuerte, yo no quiero decir nada, pero ojo ahí. Si queremos pensar en un corazón realmente entregado a Dios, lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de los dioses
ajenos. ¿Y esto tiene que ver con qué? ¿Con qué dijimos? Con limpieza. Tiene que ver con limpieza. Pero lo segundo que debemos hacer, según este pasaje, es dedicar el corazón a Dios. Y esto tiene que ver con llenura. Esto tiene que ver con lo que mencionábamos acá del vaso. Con vaciarnos de las cosas incorrectas y, como escuchábamos hoy en la cena, vestirnos con las ropas nuevas. Llenar nuestro vaso de las cosas correctas. Y no podés acercarte al enemigo y acercarte a Dios. No, tenés que salir de este lugar y acercarte a la presencia de Dios, acercarte a Él. Si vos te acercás a Dios, Él se va a acercar a vos. Porque Él ya está acá. Él está en todos lados. Él ya vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Nosotros lo leíamos recién, tanto en Zacarías como en Santiago, que nos muestra que si nos acercamos a Dios, Él se va a acercar a nosotros. Que Él está esperando personas que estén dispuestas a ser llenas de su Espíritu. No cristianos que están vacíos. Porque vos conocés a Cristo, recibís el Espíritu Santo, pero después la Biblia nos manda a ser llenos del Espíritu y no satisfacer o no satisfagáis los deseos de la carne. Y empieza a hacer una lista de las cosas que muchas veces nosotros podemos hacer para llenar el vaso con las cosas incorrectas. Y una persona que está entregada a Dios, que pasa de vivir de derrota en victoria, vacía el vaso de las cosas incorrectas, se deshace de los dioses ajenos y llena el vaso con las cosas correctas. Se acerca a Dios, se acerca a Dios y Dios se acerca a él o a ella y empieza a experimentar algo. Mira, me encanta el pasaje de Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39, porque no es solamente vaciarnos de lo malo, sino llenarnos de Dios, llenar nuestro corazón de Dios. Y esto es importante. Vos decís, bueno, ¿qué tiene que ver el resumen de los mandamientos que Jesús hace en respuesta a estos que venían a preguntarle cuál es el mayor mandamiento o qué es lo más importante? Tiene mucho que ver. Porque ahí dice que tenés que amar a Dios. Y un corazón que realmente se dedica a Dios es alguien que entiende que tengo que amar a Dios con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con toda mi mente, con mi voluntad, con mi corazón. Pero no queda ahí, sino que también tiene que ver con algo que es sumamente importante, que lo dice ahí, es el resumen de los primeros 5 mandamientos. Los 10 mandamientos que el Señor le da al pueblo, que después tienen un montón de desarrollos, digamos, en el Antiguo Testamento. Se resumen, los primeros 5 tienen que ver con Dios y los otros 5 tienen que ver con el prójimo. Y Dios les va a decir, mirá, primero me tienen que amar a mí. Y solamente si me aman a mí, si cumplís los primeros 5, vas a poder cumplir los otros 5. De amar al prójimo, como a vos mismo. Porque mientras más te acercás a Dios, más conoces a Dios y más puedes saber cuál es su voluntad hacia tu prójimo. O sea, es algo donde vos dedicás tu corazón a Dios, le conocés y es una relación hacia arriba, pero que después se derrama y se esparce hacia los costados. Es como ese río de agua, esa fuente de agua que ahora salpica a las personas que tenés al lado porque estás viviendo una vida con un corazón dedicado a Dios. Porque te estás acercando a Él, le conoces más, le amás a Él y ahora ahí sabiendo quién es Él, puedo saber cómo tengo que actuar en mi círculo. ¿Ves por qué un corazón entregado es un corazón que pasa de derrota a un corazón de victoria? En primer lugar porque se deshace de esos ídolos, saca del primer lugar de su vida las cosas que ocupan el lugar de Dios, pero después el lugar que debería tener Dios se lo empiezan a dar. Realmente ponen a Dios en primer lugar, dedican su corazón a Dios, se acercan a Él, empiezan a amarlo, Dios se acerca a ellos también y ellos empiezan a ser de bendición a los demás. En este caso podrían ser que seas de bendición a tus padres, aun cuando no conocen a Cristo, que seas de bendición a tus amigos que no son creyentes, que seas de bendición a aquellos que sí son creyentes, que puedas compartir el Evangelio con los que no lo han escuchado aún. Esta llenura no solamente es vaciarse de lo malo, sino llenar nuestro corazón con las cosas correctas y poder disfrutar de la voluntad de Dios para nuestra vida. Mirá, el pueblo estaba experimentando algo que todavía nunca habían experimentado. Dice el versículo 5, y si querés lo podemos leer juntos, del capítulo 7. Dice, después Samuel les dijo, reúnan a todo Israel en Mizpa, y yo oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mizpa y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo y lo derramaron, dice, delante del Señor.
Asimismo no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado contra el Señor. Dice entre paréntesis, fue en Mizpa donde Samuel se convirtió en juez de Israel. Fue en ese lugar donde él no solamente empezó a ser un sacerdote, no solamente empezó a ser un profeta, sino que empezó a ser un juez, alguien que empezaba a juzgar al pueblo. Acordate que el libro de Jueces dice que el pueblo estaba siendo cautivo por los filisteos o por los enemigos, entonces el pueblo clamaba a Dios, Dios enviaba un libertador que los vencía, que los liberaba de los enemigos, y cuando eran libres, de nuevo volvían a caer en sus pecados y se alejaban de Dios. Y nuevamente el pueblo clamaba a Dios y Dios enviaba un libertador y este libertador los liberaba, pero el pueblo volvía a caer en idolatría y se alejaba de Dios. Es este círculo de los jueces el cual nosotros experimentamos muchas veces. Venimos un tiempo a la iglesia o en el Congreso salimos con un fuego que pareciera que nadie puede apagar, pero de repente nos empezamos a alejar de Dios, el enemigo empieza a derrotarnos, nuestras luchas empiezan a tomar lugar y de nuevo clamamos a Dios y Dios nos libera. Mira, tenés que ser libre de este ciclo de los jueces. Tenés que ser libre. Y Samuel llega en este momento particular de la historia de Israel para hacer conforme al corazón de Dios. Y empieza en ese momento a juzgar al pueblo. No solamente a hacer los sacrificios, no solamente a ser un profeta que decía lo que Dios quería, sino también a ser un juez, un líder del pueblo. Y este es un cuadro de lo que Jesús es para nosotros. Jesús es nuestro profeta, sacerdote y rey. Es aquel que vino a entregar el sacrificio más importante y perfecto una vez y para siempre. Es aquel que como profeta revela quién es Dios. Es la revelación máxima de Dios y su palabra nos muestra que Él era la palabra, era el verbo hecho carne y dice la Biblia en Juan que Él tabernaculó, Él habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Ahora, ¿por qué mucha gente rechazaba a Jesús? Bueno, Juan capítulo 3, después de ese versículo 16 que es tan conocido, dice que la luz resplandece en las tinieblas y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y la luz pone en manifiesto ese pecado, esas obras malas. Y déjame decirte algo, cuando más te acercas a Dios, la luz de Dios va a poner en manifiesto qué cosas tenés que dejar. Por eso esta noche es una noche de entrega donde vos tenés que deshacerte, desterrar esos ídolos de tu vida y del primer lugar en tu corazón. Pero también tenés que dedicar tu corazón a Dios. Tenés que llenarlo con las cosas correctas, darle el primer lugar. Y eso solamente va a pasar, perdón, eso solamente va a pasar cuando hagas estas tres cosas. Deshacer, dedicar, pero en tercer lugar el pueblo tenía que entender que tenía que derramar un sacrificio vivo. ¿Cómo, Juan? ¿Y por qué decís esto? Bueno, vamos a seguir leyendo la narrativa de esta historia. Dice el versículo 7. Cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron a su ejército y avanzaron. El miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. ¿Sabés que el enemigo está atento a lo que está pasando en esta noche? El enemigo no quiere que vos puedas entregar tu vida a Dios. No quiere que vos entregues esa área de tu vida o de tu corazón a Dios. Y Él está listo para poder desactivar cualquier iniciativa que Dios esté moviendo en tu vida hoy a través de su Espíritu, a través de su palabra, para que no lo hagas. Para que vos digas, no, pero capaz que más adelante saco este ídolo de mi vida. Capaz que más adelante dedico mi corazón completamente a Dios. Capaz que más adelante el enemigo está listo y se moviliza para atacarte. El versículo 8 dice que el pueblo le dijo a Samuel, no dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos. Entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Y rogó al Señor que ayudara a Israel. Y el Señor le contestó. Una vez que el pueblo se deshizo de los ídolos, una vez que el pueblo dedicó su corazón a Dios, una de las cosas que tenía que hacer Samuel, y que en ese entonces solamente podía hacerlo Samuel, pero hoy lo podemos hacer cada uno de nosotros, es hacer un sacrificio a Dios, es dedicar un sacrificio a Dios.
Y en ese momento era un sacrificio que era muerto. Un animal tenía que morir y sangre tenía que ser derramada. Y en este caso era una ofrenda quemada que era especial, pidiéndole a Dios su intercesión. Y fíjate lo que pasa cuando él hace dedica este sacrificio a Dios. Dice entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas lo derrotaron. Los hombres de Israel los persiguieron desde Mizpa hasta el lugar abajo en Bet-car, matándolos a lo largo del camino. Luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana. La llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. De modo que los filisteos, versículo 13, fueron sometidos y no volvieron a invadir a Israel por algún tiempo. Y durante toda la vida de Samuel, la mano poderosa del Señor se levantó contra los filisteos. Entonces fueron restituidas a Israel las aldeas cercanas a Ecrón y a Gat que los filisteos habían tomado, junto con el resto del territorio que habían tomado de Israel. Y en esos días hubo paz entre los israelitas y los amorreos. Samuel continuó como juez de Israel por el resto de su vida. Cada año hacía un recordatorio y establecía su tribunal, primero en Betel, luego en Gilgal y después en Mizpa. Juzgaba al pueblo de Israel en cada uno de esos lugares. Versículo 17, y es el último que vamos a leer de esta historia, ¿no? Después tenemos alguno más. Pero dice, luego regresaba a su hogar en Ramá, donde también atendía a otros casos. En Ramá, fíjate lo que dice esto, muy, muy importante. En Ramá, Samuel construyó un altar al Señor. Luego volvió a su casa y en su casa, donde seguía sirviendo a Dios, construyó un altar al Señor. Si pensamos en que deshacernos de nuestros ídolos tiene que ver con limpieza, mirá, presta atención. Si pensamos en que dedicar nuestro corazón a Dios tiene que ver con ser llenos de Dios y del Espíritu en nuestra vida, cuando pensamos en derramar un sacrificio, no pensamos en derramar un sacrificio muerto, sino en derramar un sacrificio vivo. Y eso tiene que ver con llamado, tiene que ver con el llamado de Dios para tu vida. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo se va a poner en una situación donde él empieza a rogarle al pueblo, a los hijos de Dios. Se pone como alguien que se arrodilla y dice, por favor, te suplico, te ruego, por las misericordias de Dios. Y en esta noche te ruego que por la misericordia que recibiste de Dios en el momento en que fuiste salvo, por la misericordia de Dios que la vemos en la cruz en una manera amplia y grande en nuestra vida, porque no nos da lo que nosotros merecemos, que es el infierno, sino que nos da en su gracia esa salvación tan grande. Te ruego por las misericordias de Dios que presentes tu cuerpo, que presentéis vuestros cuerpos, dice Romanos 12:1, si querés lo podés ir leyendo, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese culto racional tiene que ver con esta entrega a Dios que tiene que ser razonada, que tiene que ser pensada, que tiene que ser algo inteligente. No es algo emocional solamente. Si las emociones sí están ahí y el Señor las usa, pero es algo que tiene que ver con el intelecto, que tiene que ver con las emociones, pero también tiene que ver con la voluntad. Por eso dice, te ruego que presentes tu cuerpo como un sacrificio vivo. Fue en el momento justo donde Samuel empezó a hacer el sacrificio, fue en ese mismo momento que Israel empieza a experimentar la victoria. Y el sacrificio en ese momento tiene que ver con entrega. Pero después él va a poner una roca en ese lugar que tiene que ver con hacer memoria.
Y después Él va a hacer un altar en su casa que tiene que ver con adoración, con esa adoración a Dios cada día. El Señor nos pide que nosotros nos entreguemos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él cada día. Y el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino renovados por medio de la renovación de tu entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Lo que está diciendo ahí es que no te amoldes a este mundo. Que vos que sos un joven, que sos un adolescente, que sos una persona más grande quizás, que no tomes la forma de este mundo. Es como cuando hacemos gelatina, ¿no? Hoy tuvimos el postre, estaba muy rico, la verdad que la comida está espectacular. Tenían razón lo que decían las historias de otros congresos. Así que después le vamos a dar un aplauso a lo de la cocina, ¿no? Ahora porque... ¿o le damos un aplauso ahora? Vamos a dar un aplauso a la gente de la cocina. Me dijeron que si hacía esto me iban a dar 3 platos. No, pero creo que ahí está Cristian, ¿no? Oh, Cristian, sí. 60.000 pesos pagaron los que se inscribieron. Y tienen entrada, plato principal, postre, ¿no? Eso no en ningún lado lo encontrás, así que la verdad que este congreso es espectacular. Hospedaje, comunión, todo. Está muy bueno. La verdad que es tremendo. Así que gracias a todos los que están coordinando y seguramente a la gente que está poniendo también para que esto pueda suceder. Pero volvemos. Cuando nosotros pensamos en el postre que tuvimos hoy, pensamos en qué era, una gelatina, ¿no? Y la gelatina vos la ponés en una copa y ¿qué forma toma? De la copa. Respondan los más jóvenes. ¿Forma de qué? De copa. Si la pongo en un mate, ¿qué forma va a tener? Si la pongo en una gorra, ¿sabes? La gelatina se caracteriza por tomar la forma del lugar en donde se derrama. Y de un momento, obviamente, pasa de ser algo líquido a después ser algo sólido y lo comemos, nos gusta. Pero hoy es una noche donde vos podés derramar tu vida en sacrificio a Dios y poner toda tu vida en el lugar donde debe estar. Y que, como dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo. ¿Cuándo me conformo a este siglo? ¿Cuándo tomo la forma de este mundo? Cuando derramo mi vida en el lugar incorrecto. Cuando derramo mi vida en un lugar o en una situación o en una relación que toma el primer lugar, se convierte en ídolo, que en realidad llena mi corazón pero no es Dios y al final produce vacío, pero termina pidiéndome un sacrificio que me cuesta mucho. Los sacrificios que vos haces a los dioses ajenos te van a costar mucho y van a tener consecuencias. El pueblo estaba sacrificando a Astarot, estaba sacrificando a Baal y de repente mueren 4.000 hombres, de repente mueren 30.000 hombres, de repente sienten años de abandono porque estaban sacrificando su vida y entregando su vida a las cosas incorrectas. Y hoy es una noche donde vos podés entregar y derramar tu vida en sacrificio vivo al lugar correcto, no conformándote a este siglo, sino renovando el entendimiento de Dios, yendo cada día a su palabra para poder disfrutar de su voluntad. ¿Sabes? Este mundo te va a decir, no, esto está bueno, no, esto es agradable, pero ninguna de las cosas que vos podés hacer haciendo y siguiendo el sistema de este mundo y del enemigo y de tus pecados, te va a llevar a experimentar algo perfecto. Porque lo único que puede llevarte a experimentar algo bueno, agradable y perfecto es cuando derramás tu vida en sacrificio vivo a Dios. La Biblia dice en Gálatas 2:20, Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este tiempo que nos toca vivir en la tierra hasta que durmamos, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo, mirá, Juani y Pablo y Esther y Manu y Pedro y Cristian tienen que estar sacrificados en la cruz, tiene que estar entregado completamente
Y el que viva en nuestra vida tiene que ser Dios. Ese sacrificio vivo habla de una vida que vive en la fe del Hijo de Dios, que vive una vida de fe, escuchando a Dios, dando pasos, ascendiendo en esa escalera de la vida cristiana, escuchando la voz cada día, pero entregando su vida y las áreas que hay que entregar hoy como un sacrificio vivo. Si pensamos, y lo dije al inicio, si pensamos que deshacerse de los ídolos tiene que ver con limpieza, si pensamos que dedicar nuestro corazón tiene que ver con llenura, cuando pensamos en derramar un sacrificio vivo tiene que ver con llamado. Es un llamado de Dios personal. Sabemos que la voluntad de Dios general es que nosotros podamos vivir una vida en santidad. La Biblia lo dice, que nosotros podamos ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero la pregunta es ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuáles son los dones que vos me diste, Dios? ¿Qué es lo que querés que haga para vos? Mirá, no lo vas a saber hasta que no destierres y no te deshagas de esos dioses que ocupan el primer lugar en tu vida. No lo vas a experimentar hasta que no decidas realmente dedicar tu corazón a Dios. Y tampoco lo vas a ver hasta que no derrames tu vida en un sacrificio vivo. Y eso es lo que queremos hacer en esta noche, entender lo que Samuel entendió. Tener una noche donde vos puedas entregar a Dios, donde puedas entender que sos importante en la misión de Dios en este mundo, que no da lo mismo si entregás tu vida a Dios o no. Es sumamente importante porque Dios está buscando reconciliar consigo al hombre y que seamos luz en este mundo, que seamos testigos del Evangelio, y vos sos clave para eso. Y Dios te quiere usar y quiere que experimentes que personas lleguen a los pies de Cristo porque vos hablaste, porque vos no solamente hablaste, sino que viviste de cierta manera y actuaste de cierta manera y alumbraste en un lugar oscuro. Y el enemigo quiere completamente lo contrario. ¿Entendés esto? ¿Entendés lo que Dios te está pidiendo? ¿Entendés que hoy es la oportunidad para hacer un sacrificio vivo delante de Dios? Mira, yo quiero que ahí donde estás te pongas de pie. Estamos llegando al final. Y que puedas ponerte de pie y sin desconcentrar al que tenés al lado. Sin distraer, puedas ponerte de pie y puedas tener un momento de oración. Tuvimos un momento de alabanza que fue hermoso. Tuvimos un momento de compartir la cena del Señor que fue hermoso. Pero ahora queremos tener en esta noche tan importante, un domingo de agosto, donde podrías estar en otro lugar, en otro momento. Queremos que tengas la oportunidad de derramar tu vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que puedas tomar una decisión, que puedas hacer un compromiso con Dios. Que puedas decirle, Dios, todo lo que tengo, tus talentos, tus dones, tu profesión, hasta tu economía, lo que sea, que vos le digas, Dios, todo lo que tengo, lo quiero derramar a vos. Que vos le digas, Dios, todo lo que soy, mi identidad, la persona que soy, lo que estoy haciendo hoy para vos, quiero entregártelo a vos. Pero también que le digas todo lo que espero ser, tu futuro, tus planes, aquellas cosas que ya escribiste, pero las escribiste vos. Que quizás ni siquiera las pusiste en oración a Dios. Que quizás todavía ni siquiera dijiste, Dios, ¿esto es lo que querés para mi vida? No está mal planificar. A mí me encanta planificar, hacer esquemas, pensar qué va a pasar en 2 años, en 5 años. Pero se lo tengo que entregar a Dios. Él tiene que tener el control. Él tiene que tener el joystick de tu vida. Él tiene que ser el que tome el primer lugar. Él tiene que ser el que llene tu corazón. Y Él tiene que ser el lugar donde sacrifiques tu vida a diario. Porque si no lo sacrificás ahí, si no derramás tu vida en ese lugar, lo vas a hacer en otro lado. Y déjame decirte que el diablo pareciera que te da mucho, pero también te cobra mucho. Este mundo, el pecado y el diablo te va a dar mucho, pero te va a cobrar mucho. Y la cuenta a veces es muy difícil a la hora de pagarla. Por eso en esta noche quiero que, quizás ya estamos llegando hasta el final de este congreso. Nos falta esta noche, la cena, el día de mañana. Vamos a seguir escuchando la palabra, teniendo devocionales.
Pero en una noche como esta, yo te dije que hoy iba a contar un poquito de mi testimonio. Mientras va sonando la música, quiero contarte que en una noche como esta, en un lugar donde había un fogón, yo llegué con mi vida totalmente destruida. Por el pecado, por las drogas, por las fiestas, por las relaciones, por el yo. Y sentía que mi vida estaba así, mirá, como agarrada de una cadena acá, de una cadena acá, de una cadena acá, de una cadena acá, y que el que tenía el control de mi vida no era Dios. Pensaba que era yo, pero no era yo. El mundo estaba jugando conmigo. El mundo se estaba riendo de mí. El diablo se estaba riendo de mí. Porque era un hijo de Dios que estaba viviendo completamente lejos de Dios. Y en ese fogón, esta persona dijo, mira, no importa cómo esté tu vida hoy. No importa cuántas cosas malas hayas hecho. No importa cuántas decisiones erróneas has tomado. Si vos pones tu vida en las manos de Dios, si vos pones tu vida en las manos de Dios, Él puede hacer algo grande que vos ni siquiera pensás, que ni siquiera imaginás. Porque los planes de Dios son así. Son más grandes de lo que nosotros pensamos. Y mirá, hoy estoy acá hablándote a vos. Si yo te muestro una foto y quizás mañana puedo traer una foto de cómo llegué a ese campamento y cómo estaba viviendo la vida en el mundo, en el barrio, con las amistades, vos decís, no puede ser que vos me estés hablando ahora. Y no es porque yo me lo gané. Es porque un día entendí que podía derramar mi vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y hoy es esa noche donde vos lo podés hacer, no importa la edad que tengas. Y quiero pedirte que cierres tus ojos ahí donde estás, que inclines tu cabeza y mientras va sonando esta melodía, que puedas hablarle a Dios. Que puedas hablar con Dios. Y que puedas decirle, Dios, quiero desterrar estos ídolos de mi vida. Quiero dedicar mi corazón, llenarlo de vos. Pero quizás le podés decir también, Dios, quiero derramarme en sacrificio vivo a ti. Quiero vivir mi vida y poder decir que estoy crucificado con Cristo. Y poder decir que ya no vivo yo, ya no vive Juan y ya no vive María, ya no vive Pedro, ya no vive Nicole. Ahora Cristo vive en mí. Y que pueda vivir lo que resta de mi vida poniendo mi fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Decirle, Dios, quiero entregarte mi vida a vos. Mirá, mientras va sonando esta canción, no quiero que solamente sea algo que tiene que ver con tus emociones. Lo fuimos explicando. Queremos que sea algo racional, que entiendas lo que Dios te está pidiendo a vos noche y solamente a vos. Y que si estás orando de esta manera y decís, Dios, quiero entregar mi vida a un sacrificio vivo, santo y agradable a vos, que puedas pasar aquí adelante. Que puedas pasar acá adelante y te quedes acá con nosotros para poder orar y alabar a Dios. ¿Hay alguien en esta noche que dice, yo quiero entregar mi vida entera a Cristo? Yo quiero pasar de vivir una vida de derrota a pasar una vida de victoria. Tenés que entregar tu corazón a Dios. Amén. Podés pasar ahora y seguir orando en este lugar. Este es el momento. Este es el momento donde podés venir a Dios, no para solamente quizás decir, bueno, Dios, quiero ser salvo del infierno, sino que Dios, quiero vivir para vos. ¿Sabés? Dios nos dio todo en la salvación, pero en esta noche Dios nos pide todo. Dios te quiere todo de tu vida, quiere tu cuerpo, quiere tus manos, quiere tus ojos, quiere tus oídos, quiere tus pies, para poder usarte. Y si querés ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, pasá acá adelante. ¿Sabes? El Señor no se avergonzó de ir a la cruz, de ser castigado, menospreciado, azotado. Lo escupieron. Estaba casi desnudo. Y lo hizo por vos. Así que no tengas vergüenza de venir. Yo sé que capaz tu amigo o tu amiga te conoce. Quizás hasta está tu papá acá y sabe lo que estás luchando. Pero no importa lo que el hombre ve. Importa lo que Dios ve en tu corazón. Importa lo que Él quiere hacer con tu vida. Importa que en esta noche pongas tu vida en las manos de Dios. Así que vení acá adelante. No pases porque tu amigo pasa. No pases porque tu grupo pasa. No es la fe de tus padres, no es la fe de tu líder, no es la fe de tu grupo. Es tu fe en Dios. Quizás estás luchando con tus pecados y estás pensando, Dios,
Quizás estás luchando con la homosexualidad, quizás estás luchando con la ansiedad, quizás estás luchando con la depresión, y Dios quiere que puedas deshacer todo eso en tu vida y que Dios pueda tener el primer lugar. Y que puedas disfrutar de este Dios. Mirá, el día que yo puse mi vida en las manos de Dios, dudaba un poco. Pero dije, Dios, si vos realmente podés hacer lo que este predicador está diciendo, yo quiero entregarte mi vida por completo. Y sabés que cuando hice eso, Dios empezó a abrir puertas que ni siquiera me imaginaba, que ni siquiera pensaba. Me dio una familia que no merezco y un ministerio que tampoco merezco. Y la oportunidad de estar acá con vos. Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida hoy. Quiero hacer un llamado la última vez. Si sos una persona que está atrás, quizás sos un líder. Y la gente va a decir, ¿qué va a pasar si pasa un líder que está a cargo del Congreso adelante a entregar su vida? ¿No se supone que ya tiene su vida entregada a Dios? Podés venir, podés pasar, podés estar acá con nosotros. Y déjame decirte algo más. Antes de cantar esta hermosa canción, si sos una persona que todavía no sabe dónde va a pasar su eternidad, si sos una persona que no está segura de su salvación, no sabe qué es esto del sacrificio de Cristo, quizás te invitó un familiar o un amigo en esta noche, la Biblia dice que Jesús murió en la cruz por tus pecados y que Él te quiere salvar y darte salvación eterna. Es un momento donde también podés abrir tu corazón a Dios y aceptarlo como tu Salvador personal. Podés venir acá adelante también. Y te vamos a pedir a vos que sos un pastor, que sos un líder de las iglesias que han venido, de la iglesia aquí también, que puedas venir y estés con tus jóvenes acá. Pasá adelante, acompañanos. Podés venir aquí adelante a orar con tu grupo, a abrazar a tu joven, a alabar a Dios con ellos. Los líderes, aquellos que ya quizás han venido trayendo personas, acércate. ¿Sabés? Samuel construyó un altar en su casa. Y este momento es el momento donde nosotros podemos hacer un altar con nuestra propia vida, donde oremos a Dios, donde alabemos a Dios. Dios quiere que puedas ser libre, que puedas disfrutar de esta relación personal con Él, de esta entrega completa a Él. Y mientras van viniendo los líderes, me gustaría orar y que juntos vamos a tomar el tiempo que sea necesario. La comida puede esperar, los juegos pueden esperar, el fogón puede esperar, pero este momento es un momento donde Dios quiere que puedas disfrutar de quién es Él. Padre, te damos gracias en esta noche, gracias porque podemos escuchar tu voz, podemos saber que tú estás dispuesto y disponible a recibir nuestra vida. No importa si está quebrada, si está rota. Señor, vos querés recibir este sacrificio vivo para usarnos aún como nosotros no pensamos. Entendemos y sabemos que el enemigo no está contento con esto. Sabemos que nuestra carne está luchando para darte el control a vos. Señor, te pido que bendigas a cada joven, a cada niño, a cada adolescente, a cada persona que ha pasado adelante y que quiere hacer un compromiso contigo. Señor, sabemos que muchos están llorando, muchos están hablando contigo, pero es un sacrificio vivo, santo, agradable, pero que es nacional, donde entendemos que hay un Dios real que nos creó para estar con Él y que quiere que podamos vivir una vida distinta. Padre, queremos alabarte ahora juntos y tomar este compromiso en serio. Gracias por los líderes, gracias por los pastores, gracias por aquellos que han traído jóvenes acá. Porque a pesar de todo el esfuerzo, valió la pena. En esta noche sabemos que valió la pena. Cada plato que se lava, cada comida que se hace, cada juego, cada reunión, cada ensayo, vale la pena porque hoy vemos jóvenes
entregados, dando su próximo paso con Jesús. Padre, queremos entregarte todo a ti. Gracias por esta noche. Permítenos alabarte juntos. En nombre de Jesús. Amén.